es así, lo habitual. Por más que sea el barrio Carlos Mujica, es 31 barrio Carlos Mujica. Y antes de ser Carlos Mujica era barrio Martín Güemes. Exacto. Cuando tenía Es un sector. Eso es originalmente. Un sector. Y que nunca debió cambiar. Sí. Bueno, así como entre nosotros y para romper el hielo, mi primer pisada en Retiro fue en 1970. Todavía estaba el padre Carlos y estudiábamos, yo vengo de la ciencia política, estudiábamos teología con él, que era una materia que daba teología 1, y los sábados a la mañana íbamos a hacer trabajo social a la villa, así que muy recorrida. En aquella época se podía recorrer de día y de noche y se podía atravesar por los distintos sectores sin que hubiera vallas como hay ahora. Bien, entonces, retomemos algo de lo que dijo Daniela. Hasta acá tenemos política de erradicación y hay un grupo que es fundamental tenerlo en cuenta, que es la comisión de demandantes. La comisión de demandantes son grupos de familias militantes que quedaron en algunas de las villas de la ciudad de Buenos Aires y que pudieron presentar jurídicamente un no innovar. Al presentar el no innovar, la justicia les dio el pie para que esas pocas familias se quedaran en cada uno de los barrios y a partir de ahí pudieron comenzar el núcleo de la reorganización que coincidió globalmente con la instauración de la democracia otra vez en la Argentina. Ahora bien, nosotros vamos a pasar así como muy rápidamente. Recuerdan ustedes que el primer presidente democrático después de la última dictadura militar fue ¿quién? Raúl Alfonsín, perfecto. El gobierno radical hizo un intento de organizar con algunas actividades sociales la vida de esas villas. Pero ¿qué sucede durante esa etapa hasta 1989? Como la comisión de demandantes había triunfado, hay un repoblamiento de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solamente regresan algunos que se habían vuelto o que se habían ido al conurbano bonaerense o a sus provincias, sino que además ustedes saben que hay un desplazamiento, sobre todo de los que están presentes acá y son del interior, desde el interior hacia la ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades. Ustedes saben que según el barrio del cual estemos hablando, tenemos mayoría de pobladores y pobladoras que vienen de algún lugar. Por ejemplo, en Barracas, en la Villa 21-24, tenemos muchas familias paraguayas y de la Mesopotamia argentina. Y sí tenemos del norte argentino muchas familias en Retiro, en el barrio Carlos Mujica. Varias provincias de la Argentina. Esto lo recalco porque está relacionado con el proceso de estigmatización que mencionaba hace un rato Daniela, donde en realidad se tildaba a todos los pobladores y las pobladoras de extranjeros y entonces se pretendía una política para echarlos vaya a saber a dónde. Me gustaría entonces, sin detenernos en las medidas paliativas de atención social de la etapa del gobierno de Alfonsín, llegar a casi fines de la década del 90. Durante la década del 70
la primera organización villera que existió fue el movimiento villero peronista. Ese movimiento villero peronista que trabajaba constantemente en actividades que eran sociales, de construcción, de salud, etcétera, etcétera, tuvo su quiebre durante la dictadura por todo lo que nos acaba de contar Daniela. La comisión de demandantes más la iglesia, que ahora los conocemos que optan por los pobres, los curas villeros los llamábamos en aquella época, comienzan a reunirse y ahí se conforma en la ciudad de Buenos Aires lo que se conoce con el nombre del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, en este pacto que había entre curas villeros, comisión de demandantes, presidentes de las delegaciones de las villas. Cada villa tenía su organización, como dijo Daniela. Había sociedades de fomento, había delegaciones, etcétera, etcétera. Se unen y entonces reclaman, ¿se acuerdan quién había tomado la presidencia, no? El innombrable. Menem. Ese gobierno, que era un gobierno neoliberal, era un gobierno neoliberal netamente, que había comenzado con las privatizaciones, la descentralización, el control de la moneda extranjera, recuerdan a su ministro de Economía, comienza a gobernar y él, ¿se acuerdan, no? ¿Quién era? Cavallo, perfecto. Comienza a acercarse al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no era como el actual. Ahora se elige al alcalde o jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En aquella época era un virrey, o sea, el presidente designaba al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces este grupo se acercan y con la convicción de que quieren cambiar el concepto erradicación por el concepto de radicación. Y radicación quiere decir quedarse en el lugar que cada uno y cada una eligió para vivir con su familia. Desde ese punto de vista, con un buen oído político en la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, se genera una mesa de concertación que estaba conformada por el Ejecutivo Municipal y por el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados. El sistema de relación era una mesa una mesa por semana, con agenda, con libro de actas, en la Intendencia Municipal. Y al otro día, eligiendo una vez cada barrio, se hacían asambleas para que los pobladores y las pobladoras estuvieran al tanto de qué era lo que se iba decidiendo en la mesa. Así se fue trabajando. La comunicación fundamentalmente la hacía el Movimiento de Villas. Acá está la tapa del boletín número 1 del Movimiento de Villas con su explicación de qué es la mesa de concertación, cómo se discute y cómo funciona. O sea,
las organizaciones sociales apropiándose de la ejecución para alcanzar las metas que se habían propuesto. Cuando avanzan, se había hecho un trabajo notarial de escribanía muy interesante, donde se habían generado las titularidades de cada uno de los barrios y a cada uno se le iba haciendo una planificación participativa. Ahora bien, las tierras que eran de la municipalidad no tenían ningún inconveniente, pero ¿qué pasaba con Retiro? ¿Qué pasaba con Barracas? En Barracas había una parte de tierras que eran nacionales, donde estaban los antiguos galpones del ferrocarril, y fundamentalmente en Retiro, con los ferrocarriles convergiendo, fundamentalmente tierras nacionales. Entonces, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires se veía un poco atada, de modo que se habló en la mesa de concertación de generar una ley que permitiera que todos los pobladores y las pobladoras pudieran finalmente asentarse y tener su escritura. Pero claro, ¿cómo se hacía eso? Recuerdo perfectamente que un dirigente de la Villa de Retiro se quería fomentar una ley, porque estábamos en democracia. Y un dirigente de Retiro dijo, si al presidente actual le gustan los decretos, ¿se acuerdan que Menem se hizo famoso porque todos eran decretos de necesidad y urgencia? Si escribimos un borrador de decreto y que firme un decreto y no pasa por la Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, así se buscaron los contactos y se delineó el decreto en base a la ley 23.697. O sea, esto es utilizar una herramienta del neoliberalismo, una ley que decía que se permitía la venta de los inmuebles innecesarios que tenía la nación argentina para generar divisas y negocios inmobiliarios, y nosotros dijimos, fantástico, entonces que se le vendan a sus actuales ocupantes o a las organizaciones que los representen porque son innecesarios. Sí, Juan, ¿cómo la querés? Le habrán contado. No, se aprobó y eso fue el decreto 1001. Sí. Y el decreto 1001 tenía, a ver si lo tengo acá. El decreto 1001 tenía, se declaraban innecesarias para la venta a sus ocupantes y tenía un anexo con un listado de cada una de las villas de la ciudad de Buenos Aires con su nomenclatura catastral y la posibilidad de hacer su venta. Algunas organizaciones lo tomaron. Retiro siempre fue difícil porque tanto Administración General de Puertos como Ferrocarriles tenían que hacer una entrega a la nación, y entonces la nación se la tenía que poner a disposición y por eso siempre quedó ahí en un impasse. En el caso de la 21-24 se vendió a sus ocupantes y se hicieron planes de vivienda a través de las cooperativas que había, y otras villas como la 20 o la Villa 6 de Sildáñez estaban sobre tierras de la ciudad de Buenos Aires, entonces era más fácil generar algún plan de viviendas consensuado y generar los diferentes planes.
Este grupo de movimiento de villas y barrios carenciados generaron la primera entrega en el barrio Charrúa o Villa 12, ahí frente a San Lorenzo, que ellos lo denominaron Barrio General San Martín. Fue un trabajo muy participativo porque los escribanos de la municipalidad iban al barrio. Y les cuento una anécdota. Ustedes vieron que en general las familias bolivianas son matriarcales, pero el peso del hombre es muy importante. Entonces llegábamos a la Villa 12 y se entrevistaba a una señora y decía, bueno, a ver, usted va a ser la titular de la vivienda privilegiando. No, mi marido. Bueno, ¿dónde está el señor Mamaní? El señor Mamaní está en Bolivia, hace 10 meses que no viene a la Argentina. Y entonces la vivienda es para usted, señora, no para el señor Mamaní. De modo que hicimos divorcios. Claro. Hicimos divorcios y no sé si querían recibir como al señor para tenerlo un tiempo, no había ningún inconveniente, pero la casa era de la señora. Y había otra particularidad, que eran terrenos pequeños que se habían construido en planta baja y 2, pero cada planta baja y 2 era una familia. Entonces los abuelos en la planta baja, en el primer piso los hijos y en el segundo los nietos. Así que también consensuadamente les explicamos que era mucho mejor que los jóvenes tuvieran la escritura para no tener problemas de sucesión cuando los adultos mayores ya no estuvieran. Así que bueno, eso fue así, pasó de todo. Un trabajo genial, muy bueno. Bien, entonces, el movimiento de villas decidió en mesa de concertación que la Villa 12 fuera la primera en tener sus escrituras con un plan de pago y una tasación de la tierra que le hacía en aquel momento el Banco Ciudad, con una quita del 30% por ser terreno ocupado. Bueno, este fue un acto de entrega y Alcira es una líder comunitaria que la ejerce en salud y que todavía va al centro de salud. Esto fue en 1991, todavía va al centro de salud a trabajar. Muy bien, llegamos a 1996, no sé cómo está. 1996. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires en 1996? Hito. Cambio. A ver, porque hablan todos juntos. A ver, ¿quién? Muy bien, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquel mismo movimiento de villas y barrios carenciados intervino permanentemente con los nombrados para generar la Constitución Nacional, para que esta Constitución tuviera un artículo sobre hábitat. Y ese capítulo 5 y artículo 31 es de avanzada en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente dice que la ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna
y a un hábito adecuado. Recuerden esto para cuando hagan el taller con Eva, sobre la base de los derechos, del piso de los derechos que tienen los pobladores y las pobladoras. Entonces, dice que resuelve progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos, auspicia la incorporación de muebles ociosos, ojo con esto, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginales, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral con criterios de erradicación definitiva. De acá no nos sacan más. Y además regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. En aquel momento se pensaba que había pobladores y pobladoras que estaban permanentes y algunos que estaban transitorios. Hoy ya ni censo tenemos de los alquileres dentro de los barrios, pero en aquel momento, y sería bueno que se pudiera retomar, se retomó. ¿No es el 85% de la vida interior? Hay un porcentaje elevado, pero no hay censo oficial. En realidad, después puedo compartirles algunos de los últimos censos, sobre todo los que llevó a cabo el IBC, en donde ahí se puede encontrar el porcentaje de inquilinos, que va variando de barrio a barrio. En realidad es un porcentaje que también es difícil de determinar, porque muchas veces cuando se llevan adelante los censos, las familias que son inquilinas no se censan. Por lo tanto, hay un subregistro. Pero sin duda que hoy una de las problemáticas más importantes tiene que ver con la creciente inquilinización en barrios populares. Y eso, a la hora de pensar en los proyectos de urbanización y de integración, todavía hoy no está resuelto. Hay algunos barrios que se ha resuelto de alguna manera, en otros se ha resuelto de otra, pero la verdad es que es una gran asignatura pendiente ver cómo abordar la problemática progresiva de inquilinización en villas, que en algunos barrios alcanza porcentajes muy altos. Hay barrios que tienen de por sí mayores porcentajes de inquilinización, otros que tienen valores menores. A su vez es una dificultad para la transformación. Tal cual. Exactamente. Lo más serio es eso. Porque Exacto. en términos de política pública, no tenemos una política pública dirigida a los alquileres temporarios, que eso solucionaría muchísimos problemas. Entonces, luego de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, siguieron haciendo lobby las organizaciones de villas, y entonces lograron interesar a legisladores para que pudieran sancionar la ley 148. En enero de 1998, su promulgación fue en enero del 99, un año después, y la publicación en el boletín oficial fue casi el 30 de enero de 1999. Esta ley 148 es de villas y núcleos habitacionales transitorios. Recuerdan que Daniela les había dicho que al principio todos esos barrios eran tomados como transitorios. Ya a esta altura de la Soirée había barrios que eran considerados definitivos y habían quedado dos núcleos transitorios. Uno, el de Zabaleta, pegado a la Villa 21, y otro, el núcleo habitacional transitorio cerca de la Villa 17.
se sanciona la ley que crea una comisión participativa para el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales a desarrollarse en la presente ley. Y esa comisión participativa tiene 5 años. Piensen ustedes que eso fue en 1998, estamos en el 2019, el año pasado se cumplieron 20 años. Tenían que parcelar, incorporar los servicios, siempre a través de metodologías participativas de acuerdo a la representación que tuvieran en cada barrio, hasta que quedaran todas las villas integradas a la ciudad de Buenos Aires. La Comisión Coordinadora Participativa se iba a integrar por una representación del Poder Ejecutivo de la ciudad, y con un representante por cada villa o núcleo habitacional transitorio comprendido dentro de la presente ley, que haya sido electo en comicios regulares, 3 representantes de la Federación de Villas y Núcleos y Barrios Marginados de la ciudad, FEDEVI, y 3 representantes del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados. ¿Por qué estos 3 y 3? Porque a esa altura el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados y la FEDEVI se habían fracturado. Entonces, dentro del marco de la ley, la incentivaron y la llevaron adelante juntos, pero quedaban representantes de cada uno de los grupos. Perdón, ¿esto es una ley de la ciudad o de la nación? Es una ley de la ciudad, ley 148 de la ciudad de Buenos Aires. Es más, es de las primeras leyes, porque cuando la ciudad se constituye como ciudad autónoma, esta ley es la 148. O sea que es de las primeras 148 leyes que se sancionan, que sanciona la ciudad a partir de que la ciudad se constituye como ciudad autónoma. Y hoy, ahora Cris, continúas, hoy nuevamente aparece una nueva organización villera, que es la Coordinadora de Villas. No sé si quienes acá están presentes hay integrantes, por ahí atrás levantan la mano. Y la Coordinadora de Villas ha vuelto a poner en valor y en discusión la ley 148 y ha estado juntándose en los diferentes barrios populares de la ciudad en estos últimos tiempos para que la ley 148 se cumpla y se respete. Sí. Perdón, ¿cómo planeaba la ciudad regularizar la situación dominial si había muchos terrenos que pertenecían a la Administración Pública Nacional, como puertos, ferrocarriles? Bueno, a través del decreto 1001 se declaraban innecesarios, y esos entes oficiales, Administración General de Puertos, el Ministerio de Desarrollo Social, Ferrocarriles Argentinos, le cedían esos inmuebles que eran innecesarios, los tomaban la ciudad de Buenos Aires, y entonces... Esa es la idea, pero desde el 91 no es que eso había fracasado, digamos, se había planteado, pero desde el 91 que no se había... No, porque en la 21-24 todo lo que fue ferrocarriles se hizo. Solo esa. El resto, ¿por qué no se lo... En la 20 también hay una Es un tema de porción. voluntad política. Porque Tienen que tener... la Acá, miren, AVE es lo mismo y se hizo. Que quedaron como en el aire porque me parece que, no sé, tal vez me equivoque, quería saber que usted tal vez seguramente tenga más información y estudió más encima que yo. Si uno de los problemas no fue el hecho de que las administraciones públicas nacionales nunca terminaron subiendo a la ciudad los dominios como para que la ciudad después
Miren, en todo el proceso de erradicación que yo les relaté, tengan en cuenta siempre para ahora y para el futuro que tienen que estar mancomunadas la voluntad política con la voluntad popular. Si hay un punto de encuentro, aunque sea mínimo, sobre el cual poder trabajar y avanzar, es la única posibilidad. Porque si no hay voluntad política, se traba permanentemente en el tiempo. Esto es lo que nos ha demostrado todos los gobiernos sucesivos, que iban las organizaciones, reclamaban por la ley 148 y contestaban que sí, o lo que hizo este último gobierno, que fue no utilizar la ley 148 y generar diferentes leyes de urbanización para cada barrio, donde ustedes recuerdan muy bien, y lo saben mejor que yo, divide y reinarás. Exactamente. De modo que ahora, ya te doy la palabra, ahora entonces, por el esfuerzo de las organizaciones de los barrios, se ha vuelto a la ley 148 y se ha hecho un relanzamiento en la legislatura porteña, poniendo otra vez esa mesa con la intención de poder ejecutar esa ley. Ahora, se tienen que unir, lo dije ese mismo día de la reunión, se tienen que unir, tienen que estar muy claros en esta cuestión, tienen que militar cada paso que dan dentro de la legislatura y tienen que hacerse escuchar. Yo tenía acá, se los voy a mandar con el link, el principal dirigente que había pertenecido a la Comisión de Demandantes, que es Juan Simes, hablando en la entrega del barrio Ramón Carrillo, y él desde su lugar proclamando el programa de erradicación de villas. O sea, no es que los dirigentes hablaban sobre su propio problema, hablaban sobre lo que querían lograr con la temática en general. Y en este momento yo participo en varias mesas del IBC, por La Boca, por ejemplo, y es una catástrofe, o sea, es una catástrofe. O sea, van dilatando, y las organizaciones van solicitando cosas, pero no hay un programa como lo supo haber en la década del 90 del Recup Boca, donde se mantenían las casas de los... No. Entonces están de desalojo en desalojo y de incendio en incendio. Es terrible. Y amenaza ya. Totalmente. Amenaza. Por lo tanto, bueno, es una buena noticia que se haya retomado la 148. Estaba la palabra por allá, alguien había levantado. También le quería agregar a lo que decía, ¿por qué no se cumplió más allá de la voluntad política? También es porque los gobiernos tienen planes para las tierras, por ejemplo, la 831 tienen otros planes, y no dar en los negocios inmobiliarios, que ya sabemos que todo está, y eso a nadie le tiene que saber, y dejar calculado de saber eso, porque a veces preguntan o nos dicen, no, ustedes son de la 31, le están haciendo unas hermosas viviendas y ustedes no se conforman, pero no son viviendas para que vivamos nosotros, ya son transitorias, están ya a una, aunque no se terminó, ya la están ofertando de otro lado, para otro lado, pero no es para justamente para nosotros, y aparte no son viviendas adecuadas para los barrios populares. Así que bueno, a veces uno tiene que saber y ser sincero con uno mismo, que la voluntad política no es por alguna cuestión. Bueno, entonces, ¿les quedó claro que hacia los 90 La unidad.
la lucha era por la radicación. Parecería ser que ahora la lucha es contra la especulación inmobiliaria. Entonces, cada uno y cada una de las dirigentes tiene que tratar de evitar que el árbol no le impida ver el bosque. Cada vez que les hacen un ofrecimiento, tienen que saber qué puede haber detrás de ese ofrecimiento y tienen que estar todos claramente colocados en un lugar de lucha que les permita sobrepasar esa intención que pueda tener el poder político de turno. Pensemos ahora que vamos a hacer dentro de poco tiempo cuando votemos, pero me parece que hay una responsabilidad que es de los dirigentes y las dirigentes, y hay otra responsabilidad que debe asumir el Estado en sí mismo, pero escuchando cuáles son las necesidades. Y lo otro importante es que recuerden que no tienen que volver a hacer las leyes, que todo el cuerpo legislativo ya está armado y está vigente. Hay que retomarlo y hay que exigirlo. Cuando el Poder Ejecutivo no nos acompaña, vemos qué hacemos con el Legislativo. Cuando el Legislativo no nos acompaña, vamos más con el Ejecutivo. Y ese es el mensaje que tengo para darles a todos y a todas, en el profundo agradecimiento por la invitación de esta cátedra, que es más que útil, más que necesaria, porque genera la reflexión de todos y todas sobre una cantidad de temas que tenemos que conocerlos para salir y continuar con la lucha. Gracias.